Detengámonos un instante y comprendamos que es y será necesario volver a repetirlo una y otra vez, con la alegría de saber que para alguien hoy será nuevo. Aprendamos juntos. Estamos compartiendo con ustedes en el día de hoy un nuevo programa de Aprendamos Juntos, un nuevo episodio, digamos, en este derrotero de charlas que tienen el objetivo de compartir temas que a nosotros nos interesan, que nos es un gusto compartirlos, y que tienen que ver con el trabajo interno, que tienen que ver con la búsqueda espiritual, que tienen que ver con el encontrarnos a nosotros mismos, buscar nuestro equilibrio, buscar cada día una vida de mayor felicidad, que no tiene que ver con no tener problemas, sino que uno puede tener problemas y a la vez estar feliz de estar viviendo y aprendiendo, y de eso se trata el programa, que tiene como título Aprendamos Juntos. Hoy vamos a darle la bienvenida a Adriana, que está lejos del micrófono ahí. ¿Sí? Hola Luis, ¿cómo andan? Por ahí lo acercás. Lo acercamos, bueno. ¿Qué tal, Guillo? ¿Cómo te va? ¿Cómo te va? Está muy bajo ese volumen. A la audiencia, muy buenas tardes. Y Gloria, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, muchas gracias. Gracias, Adriana, hacía mucho que no te teníamos, así que muchas gracias por acompañarnos. Bueno. ¿Y el título de hoy cuál es? La alegría de observar la virtud. La virtud. Ajá. Bueno, nos acompaña Enzo, que está en la retaguardia. Está Sergio acompañándonos también. Sebastián en los controles junto con Juan. Y la alegría de, ¿cómo es? A ver. De observar o de ver la virtud. En nosotros, en los demás, en todos, en la todo, naturaleza. En todo. De enfocarse en la virtud y no en lo que está bien más de lo que está mal. Por ahí hacer la inversa. Nosotros normalmente estamos viendo lo negativo, en especial para afuera. Es decir, es fácil juzgar lo que está haciendo el que tenemos enfrente, que es lo que más claro vemos. Cuando ya tenemos que la observación, ponerla hacia adentro, es como que se nos desdibuja un poco. Y tenemos la propensión a ver más lo negativo que lo positivo. Bueno, queríamos tratar de encaminar el programa hacia esto que tendrá que ver con la parte positiva, con las virtudes, con ya no los defectos, sino aquello que hace que seamos mejores personas. Entonces, yo lo que me planteo o me planteaba, así pensando en el tema, qué difícil en la sociedad que nos toca, porque vemos casi todo negativo, vemos a simple vista el nerviosismo. Entonces, ¿cómo llegar a ver la parte positiva, la parte de virtud en lo que estamos viviendo, lo que estamos transitando en este mundo, en esto que nos toca, digamos? Yo lo que observo es que hay todo como un dibujo con respecto a al defecto, a lo que está mal. Un dibujo, digo, porque nos están permanentemente haciendo como fotografías, como imágenes de todo lo que está mal, de lo negativo, en los medios, en todos lados, como que está justamente lo contrario de lo que nosotros hoy queremos rescatar. Y yo por ahí digo, es todo mentira. Por eso digo que es un dibujo, porque nos están imponiendo permanentemente cosas, números, estadísticas, situaciones que hasta son mentiras, no son reales. Hay mucho de realidad porque hay cosas realmente que suceden y son malas, feas, desagradables.
pero no se rescata la parte buena de todas las cosas y pareciera que todo es malo y no es todo malo. Nos pasa en la familia, así como que compartimos una mesa y hablamos de dificultades, de errores. De las enfermedades, claro, de los remedios. Y no hablamos de la posibilidad de ser mejores, por ejemplo. Es decir, en una mesa familiar. Sí, sí, está todo como dado vuelta, ¿Y qué será que pasa ahí? Porque es como que nos quieren llevar hacia una situación. Sí. Hay un objetivo, que es el que nos estemos enfocando en esas cuestiones. Es como enfocarse en la enfermedad en lugar de la salud. Yo siempre doy un ejemplo que durante tiempo en mi vida he sufrido algún tipo de dolor, por ejemplo, un dolor de cabeza, por ejemplo. Y ahora cuando tengo un dolor de cabeza doy gracias. Porque digo, qué bárbaro. ¿Cómo no voy a dar gracias si ahora me duele la cabeza hoy, pero los 29 días del mes no me dolía la cabeza? Entonces el día que sí lo sufro, digo, agradezco por todo lo que no. Si empezáramos un poquito a ver más eso, lo que sí, en lugar de lo que no, y si no lo hacemos individualmente, de afuera no va a venir. Sí, un trabajo de cada uno. Eso está No como va un a amigo venir. que siempre me dice, te duele la cabeza, ponete contento, que tenés cabeza. Claro. Es decir, es difícil verlo con un gran dolor de cabeza, pero Sí. es un poco lo que vos estás diciendo. Sí. Buscarle la parte positiva a aquello que nos toca vivir, buscarle los dientes blancos. El vaso medio lleno, no medio vacío. Sí. Sí. Supongo que es la otra. Si nos sinceramos, está todo eso. El vaso está medio lleno, no está medio vacío. Pero bueno, es toda una tarea también, y es todo un cambio de mentalidad, un cambio de chip, un cambio de Sí, otro amigo me decía, bueno, decirle al gerente del banco que le lleva una parte, es el vaso medio lleno, el medio vacío será mañana, pasado. Y me lo planteaba seriamente, lamentablemente el que tenía que hablar era yo. Claro. Y a veces pasa que siempre vemos lo que falta y en general nos enfocamos sobre lo negativo porque generalmente somos muy buenos jueces de lo que está afuera y jueces muy blandos de lo que está adentro en algunos aspectos. Entonces, también lo que falta siempre a veces tiene que ver con lo que queda por resolver y a veces te enfocas solo en eso y tal vez lo otro te da otro color y otra energía para encarar esa parte que falta y no necesariamente que tiene que ser lo negativo, que si no puede ser la parte, como digamos, de la docena de huevos, el huevo que falta, tal vez el que hay que buscar. Entonces a veces creo que eso nos hace llevar mucho la atención a lo que falta y a lo que no tenemos y nos olvidamos del resto. Ahora es como un estado de disconformismo, de sensación de no estoy bien con lo que vivo. Claro. Hay una frase, a mí, por ahí yo rescato muchas frases que si bien pueden ser medio cliché, muchas veces tienen gran parte de verdad. Y hay una parte donde dice, si no eres feliz con lo que tienes, tampoco vas a ser con lo que te falta. Y tiene que ver con Y el sí. enfoque. En realidad creo que nunca se va a tener el 100% de todo, porque en realidad el universo es infinito y las posibilidades, y en lo material más todavía, por lo cual el límite de las necesidades muchas veces las ponemos nosotros. Y muchas veces esa ambición de querer conseguir cosas hace que esa insatisfacción te haga ir hacia adelante de algo que en realidad no sabes hacia dónde va. Al llegar al 100% sería estar muerto. Es Porque, que ¿qué existe el incentivo 100%, tenés? no existe. Pero generalmente nos enfocamos en esa parte o en un objetivo hasta a veces inalcanzable que nos hace no valorar el día a día Claro. o los pequeños pasos. Queremos dar el gran salto y no queremos, y tal vez son miles de pequeños escalones. Claro. Yo creo que eso hace también que la sociedad vea eso, el todo o el nada, el completo y no las pequeñas cosas, creo. Sí, Una visión. uno cuando va transitando la vida con un poco de atención se da cuenta de que no es blanco o negro. Es decir, hay todas tonalidades entre los extremos, tonalidades de grises que uno tiene que aprender a ver, porque el disconformismo viene muchas veces que cuando estamos en un lado del péndulo queremos el Claro. otro y cuando llegamos al otro extrañamos el en el que estábamos. Sí. Entonces hay una gran razón ahí por la cual nosotros no estamos bien con el presente. Entonces
La atención tiene que ver con vivir un presente dando gracias. Es decir, el dar gracias tiene mucho que ver con la alegría. Hay cositas, es decir, hay elementos que nosotros podemos ir dando en esta charla que si uno los puede escuchar, quien nos escucha puede decir, mirá lo que están diciendo, y llevándolo a la práctica, uno va a poder darse cuenta que por ahí las herramientas que tiene en la mano son fáciles de llevar adelante, tal vez luego difíciles o árido el camino transitarlo, pero que son simples. No Y a son veces, fáciles, son simples. Claro, pero a veces también depende de una cuestión de decisión. La atención por ahí te hace Sí. ver que tengo que tomar la decisión de hoy, encarar el día diferente. Es acordarse a veces nomás, Sí, ¿no? recordarlo. Porque muchas veces nos despertamos y entramos y ni siquiera recordamos que amanecimos. Ahora, muchas veces, esto lo hemos dicho varias veces acá en el programa, ¿qué hacemos con lo que sabemos? ¿Qué hacemos con lo que tenemos? Porque en esto de estar pretendiendo o estar buscando lo que nos falta, no valoramos en absoluto lo que tenemos. Entonces, todo aquello que sabemos, que ya lo hemos puesto en práctica, lo reconocemos, lo tenemos en cuenta, lo repetimos. Porque Lo hay cosas que mejoramos. claro, hay cosas que nos hacen feliz. Entonces, si yo tengo un diálogo con alguien y es de determinado tono, es con determinadas intenciones, es tratando de buscar un punto medio para poder aprender los dos de alguna situación en particular, yo tengo que dar gracias que puedo tener una situación así. Ahora, ¿lo tengo en cuenta o termino peleando cuando el que tengo enfrente me dice algo que a mí no me gusta? El Guillo está callado, no está participando Sí, Mirá, y no voy el a tema- participar. No me queda otra. Pero son cosas estas simples. Lo que estamos hablando son cosas cotidianas, lo que estamos hablando son cosas de ponerlas en práctica, que tienen que ver con una decisión, yo decidirme a vivir bien. Entonces, si yo me decido a no discutir en determinados ambientes, que puede ser mi casa, que puede ser el trabajo, que puede ser la facultad, que puede ser la escuela, es decir, tomada la decisión me va a resultar más fácil llevarla a la práctica. Cuando no tengo la decisión tomada, cuando no sé qué es lo que quiero, y después voy a ir para el lado que me lleve el viento, y el viento puede ser el enojo de quien tengo enfrente, y yo no estaba enojado, pero como me maltrató, y yo fui más allá todavía y le contesté todo lo que le tenía que contestar. Y la alegría de esta que estamos hablando, de poder ver virtudes, se transforma en la ira de ver el defecto en el otro. Sí, también el tema de decidirse a hacer ese cambio, pero también a veces entender el por qué hacerlo. Para mí el gran motor, por lo menos personal, de hacer las cosas es el entender el para qué y el por qué. O sea, yo como gran rebelde, que siempre he sido, es difícil como que porque sí tenga que encarar algo si no entiendo la razón y el motor que me mueve. De ahí yo saco la fuerza y la decisión. Entonces, para mí es entender. Y yo pensaba con el tema de las virtudes y también tal vez asociándolo, si uno quisiera compartir eso que yo con los hijos, con un amigo, ¿por qué tendríamos que intentar encarar la vida de esa forma? Encontrar el por qué, porque con el por qué la gente por ahí se anima a probarlo, pero si no entiende para qué debería hacerlo. Y por ahí una de las cosas que, pensando un poco en lo que es toda la parte de virtud, de encarar las cosas diferentes, hay una parte en donde hay una cantidad de problemas que se evitan a largo plazo. Porque, como vos decís, si yo no reaccioné ese momento porque supe poner paño frío a la situación, seguro que algún problema por ahí mayor o de Claro, más largo evitar. alcance evité en el momento, en ese presente. Entonces yo cuando pensaba en la virtud, diciendo, ¿por qué quisiera optar por eso? Más allá de sentirme feliz y todo eso, y tal vez enfocar no solo desde la felicidad, obtener la virtud, sino de otro tipo de virtudes en la vida, la serenidad, la paz, la templanza. Es decir, o sea, realmente a qué me lleva conducirme de esa forma, pero a largo plazo, porque a corto plazo
todo lo otro resuelve más fácil. Porque como un portazo resuelve más fácil cortar una situación, y tal vez la paciencia, el escuchar, es algo menos cortante, digamos, pero a largo plazo más efectivo. Yo lo veía un poco, lo pensaba desde ese lado, sobre todo para entender por qué quisiéramos cambiar, o por qué a alguien le podés decir tenemos que empezar a encarar la vida diferente. Lo que pasa es que las personas permanentemente expresan de una u otra manera de que quieren vivir tranquilos, estar en paz y no tener problemas. Claro, que Hay muchas cosas que veces- las personas eso están permanentemente esperando, que estar bien, están tranquilos, no tener problemas. Ahora, ¿cómo se llega a esa situación? A mí me parece, no sé, no conozco, me parece un poquito difícil pensar que hay personas que quieran estar en guerra. Las Sí, personas, sí, hay, sí, bueno, hay, Sí, sí, sí. hay, Sí, pero cuando la nos mayoría, domina el ego, cuando Claro. nos domina el efecto, cuando nos domina, y estamos hablando de lo contrario, pero cuando nos domina un pensamiento que tiene un objetivo pero es determinado. inconsciente. Esa persona Sí, es inconsciente. pero el mundo, nosotros somos Somos- inconscientes cuando no estamos en atención, Claro. todos. Claro. Sí, sí, sí. O a veces, muchas veces son ideales, pero que se quedan en ese lugar bien lejano. Como inalcanzable. Pero lo ponemos allá porque llegar hasta allá significa dejar demasiadas cosas. Entonces, Claro. o sea, por eso creo que todos quieren estar en paz, pero la paz implica mi bienestar. Pero se olvidan que es imposible la paz dentro de un bienestar circular No. unipersonal. Claro. Entonces, ahí es donde empieza a ver el juego de que mi paz no la toquen y me voy al costado, claro, y digamos. por ahí se toma como que se quisiera estar en paz de afuera. Claro. Y no se piensa es que para que se dé la de afuera hay que empezar por una, por lo Claro. menos que sería la de adentro. Te quería leer una frase de Facundo Cabral, Luis. Ah. A ver. Facundo Cabral decía que el bien es mayoría, pero no se nota porque es silencioso. Una bomba hace más ruido que una caricia, pero por cada bomba que destruye hay millones de caricias que alimentan la vida. ¿Pasa? No se escuches. Claro, no estamos atentos a las caricias. Claro, claro. Esto también, es decir, nosotros acá en el programa, en los diálogos que tenemos, repetimos cosas. Para el que nos escucha por primera vez, son nuevas. Para aquel que nos ha escuchado varias veces, tal vez no las recuerda y es bueno repetirlas. Yo me las acuerdo, esto de analizar consecuencias. Porque a veces que no sabemos bien, respecto a lo que vos decías, Adriana, no sabemos bien los objetivos, hacia dónde, pero sí puedo analizar qué es lo que vivo después de determinada conducta y elegirlo. Es decir, yo sé qué me pasa cada vez que me enojo y qué es lo que pasa alrededor mío. Y sé qué es lo que pasa cuando logro internamente estar sereno y pese a que me digan lo que me digan, yo sigo en equilibrio, que no es tan seguido, pero que lo tenemos todo al alcance de la mano. Entonces, analizar consecuencias de las distintas conductas que podemos tener y optar. Y usar la memoria, porque Claro. si nos acordamos lo que pasó ayer cuando me pasó tal cosa y reaccioné así, pero generalmente nos olvidamos. en Nos ese olvidamos momento. rápido. Y Ahora, ahí hay como unas, en ese de olvidar o en ese vivir ese momento de esa situación, hay como un placer, que ese es el problema también. claro, yo lo que te decía recién, En esa inconsciencia. en esa inconsciencia, pero eso viene de pensamientos, de egos, Sí, de defectos que están sí. dando vuelta en la mente. Entonces, es como vos estás diciendo, pero no somos nosotros. Vos fijate cuánta vida le damos a los pensamientos y principalmente a los negativos. Y sin embargo las virtudes, que podrían llegar a tener la misma fuerza que esos pensamientos que están machacando sobre lo negativo, es decir, no lo tenemos en cuenta, no lo elegimos. Y tiene que haber razones, esto de que permanentemente nos estén bombardeando con hechos Sí. negativos, con lo que pasa que es noticia y que es lo malo. Es decir, influyen en lo que a uno le pasa interiormente. Entonces, darle fuerza a la virtud. Y esto suena en mí, que me conozco algo, suena hasta un objetivo, una
declamación, pero que no deja de ser lo que uno tiene que buscar o hacia dónde orientarse. Es decir, nos da alegría el compartir una mesa en este momento de amigos, porque lo vivimos en este preciso momento, hoy, acá, y lo podemos mostrar, lo podemos demostrar. Ahora, ¿le sirve a alguien? No importa. Es decir, lo que uno puede llegar a expresar es lo que puede llegar del corazón, lo que puede salir del corazón. Ahora sí, Guillo, te tocó. Sí, vamos a ver si puedo encarar el tema de la alegría, ¿no? Que quizás sea una de las tantas falencias que ¿Vos solo? Indudablemente que para hablar de la alegría yo tengo que determinar el opuesto. El opuesto a la alegría es la fealdad. Y vamos a explicar qué es la alegría interna y la fealdad en nuestros actos, la apertura que significa para todas debilidades, fundamentalmente debilidades que tienen que ver con las enfermedades. Cuando uno encara una transformación, la alegría inevitablemente debe ser parte de esa transformación, porque es lo que te permite vivir. Es decir, la alegría vendría a ser como una transfusión permanente de energía, que es la que te permite decir, voy a ir cambiando, saber que el cambio, personalmente lo digo, a mí me cuesta, y eso que uno lleva décadas ya, parece que tiene frágil memoria, porque cuesta y si uno se cae y tiene muchos problemas quizás hasta para recuperarse de esas caídas. Entonces esa belleza a mí me permite, interno estoy hablando, ir equilibrándome. Para mí la definición de belleza es una armonía entre el yo inferior y el yo superior, cosas que hemos venido hablando en distintos programas. Naturalmente que para conquistar la alegría se necesita como una fuerza de voluntad. Lo primero que uno que tiene que hacer para conquistar la alegría es hablar de la voluntad, pero una voluntad mirando hacia adentro. Hacia afuera es una voluntad caída en específicamente lo que estoy hablando, que es alegría. Y si no sabemos darnos esa alegría interna, corremos mucho, pero mucho riesgo de caer en la fealdad. La fealdad que es juzgar, chismear, criticar. Entonces, a partir de ahí es donde entran todas las enfermedades del alma, sería, de la psique, mejor dicho, en donde hay depresiones, con todos los distintos calibres de depresiones que existan. La depresión y la tristeza es el opuesto a la alegría. Esa es la idea que yo tengo, como que uno a la alegría la debe buscar. Y quienes la buscan también tienen la facilidad del oficio, de la vida. Yo creo que una persona que está abocada a la agricultura, a trabajo en la tierra, al mundo vegetal, animal, la puede encontrar más rápido o de otra forma que aquel que es recurso humano en una gran empresa, o cuenta propista, o que entramos en todo eso que son ya de la materia, que me alcanza el presupuesto para vivir, que no me alcanza, las quejas que vinieron los servicios muy caros, que no lo esperaba. Entonces, ¿por qué el hombre que se dedica a las cosas simples de la tierra, a los reinos menores, está facultado a encontrar más rápido la alegría, la bondad? Es porque no tiene trato con el hombre
la tierra y los mundos minerales, vegetales, animales, no lisonjean a las personas, no tienen un verbo para ser hipócrita, no tienen un verbo para acomodar toda la circunstancia diaria a primero yo y segundo vos. Entonces, para hacer la alegría, también tiene que ser la alegría en una cuna de amor, porque esa alegría se va consolidando en la medida que uno va pensando en el otro. Es decir, es beneficioso en un principio para uno, pero automáticamente ese fruto tiene que estar ofrecido. Si no empiezan, ese filo de cornisa que te lleva a umbrales de fealdad. O sea, hay razones para vivir alegre, ¿no? Hay razones que son beneficiosas para uno. Y luego, al ofrecerla, al irradiarla, es que uno está cumpliendo una pequeñísima misión o trabajo en la vida. Bueno, podemos sacar muchos elementos e ir expresándolos, y bueno, el Guillo un poco definió muchas cosas en estos minutos. Una de las cosas que por ahí vamos a hacer una pausa en unos minutos o ya cuando Sebastián considere, pero una de las cosas que hacen que yo no tenga alegría es la queja. Es decir, el estar quejándome de lo que me toca vivir. Y lo que me toca vivir es lo que yo me busco y lo que la sociedad me propone. Y por ahí yo no puedo decidir sobre eso, sino que son cosas que se me van presentando y es como que atajando penales y haciendo lo mejor posible. Entonces, quejarme de lo que vivo. Y yo en estos días he podido, ante situaciones que he tenido que pasar, poder mensurar qué grado de gravedad tiene cada cosa. Y hay veces que uno le da una trascendencia, una gravedad que no existe, que son espejismos. Y que si uno pudiese contrastar, porque en realidad y no estamos en el medio de una guerra, y que en el mundo en el que estamos, en muchos lugares hay guerra, bueno, estando en una situación normal, es decir, de lo que nos toca vivir normalmente, nos estamos quejando porque me falta esto, porque el auto pinché una cubierta, porque no está limpia la casa, porque llovió y la ropa está no la puedo colgar, es decir, por las razones que fueren, que hacen que yo no esté feliz. Yo a veces lo veo como una gran repisa, que en la vorágine no ubicamos las cosas donde van y las prioridades donde van. Entonces cuando tenemos todo eso desordenado, que generalmente pasa, las pequeñas cosas que creemos tienen una relevancia que realmente no la tienen, y como vos decías, y nos quitan la tranquilidad, creo yo. Y generalmente la vida después nos pone en alguna circunstancia en donde creo que de un golpe te ordena las cosas y empezás a ver que todo ese tiempo que uno dedicó en enfocarse en determinadas situaciones, una parte fue un tiempo perdido, y lo que tenías para valorar, que tal vez estaba ahí presente en esa repisa, hoy te das cuenta que el lugar que ocupa, ¿no? Ahora no tenemos que llegar al golpe. Y no, pero muchas veces. Sí, sucede. O sea, creo que la vida nos da advertencia de 10.000 formas, hasta que, bueno, llegamos, creo que por decisión y por oídos sordos. Por inconsciencia, claro. A chocarnos y que ese golpe nos haga ordenar un poco a la fuerza, digamos. Es habernos corrido tanto del lugar que en algún momento el golpe sí o sí nos va a intentar volver al centro. Bueno, si está de acuerdo Sebastián, vamos a la primera pausa.
Sé lo que haces. A la mañana. Sé dónde estás. A la noche. Sé a dónde fuiste. Ayer. ¿Y por qué fuiste? Hoy. Sé qué auto tenés. ¿Cuál quieres tener? Te escucho. Sé con quién estuviste y a la hora que llegaste. El otro día. Sé quiénes estuvieron y hasta quién llegó tarde. Ese mismo día. Sé lo que haces, con quién lo haces, todo el tiempo. Sé dónde estás y con quién estás, todo el tiempo. Sé lo que te gusta, sé con quién hablas y de quién hablas, todo el tiempo. Ah, y también sé lo que escuchás y mirás, todo el tiempo. Vorterix Rock. Todo el tiempo. Vorterix.com. Todo el tiempo. Vorterix transmite rock, pero también lo recibe. Twitter, @Vorterix. Conéctate y transmití. Bueno, seguimos en Aprendamos Juntos, seguimos dialogando sobre un tema, seguimos intercambiando sobre temas que tienen que ver con el trabajo interno. En otros programas hemos comentado qué era lo que es qué es el trabajo interno, hacia dónde lo apuntamos. Cuando uno tiene familiaridad con estos temas, es como que estamos hablando entre nosotros de trabajo interno y nos es sencillo darnos cuenta qué es, y por ahí quien escucha un poco le resulta dificultoso. Trabajo interno es saber tener conciencia de por qué reímos, de por qué estamos alegres, de por qué estamos tristes, de por qué en determinado momento creemos que el mundo está contra nuestro, de por qué en determinado momento en la euforia creemos que somos el mejor del mundo. Y son todas situaciones que si no estamos atentos, si no intentamos ser conscientes, es decir, tomar conciencia sobre todo eso, vamos transitando la vida de una banquina a la otra, es decir, haciendo eses en el camino y por ahí chocándonos algún que otro árbol. Hoy estamos tratando un tema que es importante, porque si nosotros nos centramos en las virtudes, vamos a tener otra predisposición. Tenemos que tener otro ánimo. Es decir, normalmente, y esto que decimos, que los noticieros, las informaciones, nos hacen, nos influyen para que tengamos un ánimo negativo. Estamos como mal predispuestos. Yo voy por ahí por la calle y pareciera ser que todos estamos predispuestos a la pelea y no al diálogo amable. Es decir, a mí pasa una persona yo suelo estar en la puerta de casa con un sillón y pasa una persona y saluda amablemente, que uno no conoce, pero que hace un tiempo era lo más común. Es decir, que alguien salude y diga buen día, buenas tardes, y uno hasta se sorprende. Y debiera ser lo que se pone, claro, lo habitual, puesto de manifiesto, que una relación humana, es decir, un saludo. Ahora estamos tan a la defensiva, que hablábamos, Guillo, de eso hace un rato, compartimos por ahí una mesa, una reunión, una fiesta o una asamblea de lo que fuere, y estamos todos a la defensiva. Y eso es también porque hay una parte donde como que si no vamos resolviendo algunas cosas, yo me he dado cuenta en muchas situaciones es que me condiciono. Sí. O sea, en vez de ir un poco sin tanto bagaje o bajando la mochila, si bien del pasado hay que aprender, creo que hay que aprender no a cargarlo, sino que a sacarlo mejor y ir hacia adelante. Entonces, pero muchas veces vamos predispuestos a las situaciones, no importa cuál sea, sino que venimos con esa predisposición, y en realidad esa predisposición para mí nos nubla la visión. Y entonces ese hola no fue como lo dijo el otro, sino como yo estaba predispuesto a recibirlo. Entonces en esas situaciones es por ahí también tiene que ver con eso, con que cargamos muchas veces demasiadas cosas, consumimos demasiadas cosas, nos enfocamos demasiadas cosas,
negativas. Estamos demasiado estructurados, Claro, pero estructurados en lo negativo. por eso, Sí. desde ahí, por eso vamos predispuestos. Yo voy a una reunión, pero la otra vez me pasó tal cosa en la reunión, por lo cual es muy probable que me va a decir la cabeza que me vuelva a pasar lo mismo. ¿Y qué tenemos que hacer? Y primero un poquito empezar a entender qué pasó la otra vez y darte la posibilidad de que esta vez sea distinta. Pero vos tenés que creer que puede haber esa posibilidad. Muchas veces no la creemos. O la otra es que creemos que esa posibilidad se tiene que dar porque el otro la decide, no porque yo la decidí. Y siempre en una situación cambia, no solo, o sea, cambia con una única de las partes que empiece a cambiar, Sí. cambia Sí. el todo. Sí. Eso es lo que siempre nos olvidamos, creo yo. Entonces, pero generalmente pretendemos que esa parte que cambie sea la del otro. Que muchas veces decimos en la relación, si cada uno pone el 50%, Sí. nos llevamos bien. Nos lle- Ahora, si vos pones el 100%, te tenés que llevar bien. Si el Bien. otro pone el 0, y si el otro pone un 50 o un 100, Y tal pero vez por llegás ahí al no- 200%. Pero por ahí nos podemos llevar bien con un 70%. Sí, sí. Y cada uno que intente poner la parte mayoritaria. Pero digo yo, también es esa cuestión, o sea, yo lo comparto desde la vivencia, no desde la teoría. Yo sé que muchas veces he ido predispuesta a determinadas situaciones y que no he visto la totalidad. Entonces ahí, por supuesto que dejas de ver las virtudes, dejas de ver que el otro vino con otra actitud, sino que considerás que viene con la misma, y en realidad es ese filtro y ese anteojo que te pusiste de la estructura o de las situaciones que para mí te anulan el presente. Que no nos enfocamos, porque es el tema. Claro. No nos enfocamos No. en la virtud. Pero por eso esa estructura de la que no te permite ver que las cosas pueden ser distintas. ¿Y qué pasa ahí? Nos domina el ego, nos domina el defecto, nos domina la ira, nos La domina la cabeza. crítica. Sí, la cabeza contaminada. Claro. Porque la cabeza podría estar predispuesta de Pero otra manera. la cabeza es la que siempre se acuerda lo que pasó ayer. Y Pero no te generalmente acordás de lo positivo. Y no. Pero bueno, Pero no. es decir, sería en la cabeza el ego que está molestando, Claro, y- el defecto. Ahora, el Es el que nos saca de la virtud. claro, el lugar que ocupa ese pensamiento puede ser ocupado por otro. Claro. Es decir, porque no dejan de ser pensamientos, conductas, una virtud. Es decir, tenemos el pensamiento y luego al llevarlo a la práctica se convierte en una conducta. ¿Tenemos la posibilidad de llevarlo a la práctica? Por eso, para mí una forma es no ir tan condicionado, no vivir tan condicionado del pasado. ¿Cómo se hace? Que no, interesante, porque Es una decisión. Por eso, es una decisión y para mí tiene De que ver vuelta. con la comprensión. pues yo Porque- tengo la decisión y la comprensión y me cuesta un montón, te digo, por Claro, historia, ahora, por, si no por lo tenés que la uno ha decisión, hecho. fuiste. Porque Y si no entendés tampoco porque no tenés fuerza para decidirte. fuiste, que puede haber algo distinto, que es distinto, que no es verdad todo lo que te canta Para la mí, cabeza. una de las primeras cosas, para mí es una situación particular muy sencilla, que una vez iba manejando, digamos, tengo el recuerdo justo por donde iba pasando, iba con la cabeza así un poco enredada, y para mí así como realmente me llamó la atención cuando yo misma paré y dije, ¿y si no es verdad todo lo que estoy... Y vos sabés que para mí se me abrió, es como que se paró todo, porque diciendo, ¿y si no es verdad todo ese rollo que yo tengo? O sea, empecé a cuestionar todo eso que estaba ahí adentro. Y tiene que ver también con eso de no ir predispuesto y tan condicionado a lo que viene. Cuestionemos también un poquito nuestra percepción de las situaciones y demos la posibilidad de que ahora puedan ser distintas. Pero en general nos cuesta mucho. Claro, Hay una pero- parte defensiva también Claro, ahí. pero ¿no les da la sensación de que por ahí es más sencillo de lo que lo hacemos? Sí. Pero, digamos, para mí el condicionamiento te saca la simpleza. Pero estamos muy condicionados, esperando cosas. Claro, pero cuando uno se va a acostar a la noche, no te podés condicionar para el día siguiente. ¿Y qué es lo que hacemos? Por ahí llegamos cansados de todo el día y nos desmayamos en la cama, en la almohada. Y al otro día seguimos con la misma Claro. historia y en el mismo corso, contramano. Ahora, si uno se centrase, porque acá nosotros expresamos determinados conceptos o vivencias nuestras, pero ¿cómo se hace? Es decir, esto que yo estoy diciendo, es decir, al día siguiente, ¿cómo me preparo para el día siguiente? ¿Me preparo para ser feliz, para estar alegre, para no reaccionar? ¿Analizo qué es lo que me pasó? Porque por lo menos mi experiencia es que uno durante el día tiene
1000 situaciones distintas y llega al final con lo último de energía y se desmaya. Y al día siguiente vuelve la calecita a dar vuelta y vivimos las mismas cosas. Entonces, ¿para qué me sirve el recuerdo? ¿Para qué me sirve el estar recordando? Es decir, me puede servir para recordar mi día. Me puede servir para ver determinadas características que se pusieron de manifiesto, que pueden ser negativas y que pueden ser positivas. ¿Y para qué me sirve la imaginación? Puedo imaginarme el día de mañana. Puedo imaginarme qué es lo que quiero vivir. Y son facultades que nosotros tenemos y que no las usamos. No las usamos. Y el trabajo interno tiene que ver con esto. Es decir, me analizo, me hago un juicio sobre mi conducta, sobre lo que he vivido durante el día. Me proyecto en cómo quisiera vivir mi día. Y son herramientas. Para eso presto atención, porque ahí tenemos tres elementos, es decir, el recordar, el imaginar, el prestar atención. Y es el trabajo interno, es el conocimiento interno de lo que nos pasa y llevarlo a la práctica. Porque por ahí nos ponemos a hablar, que esto, que aquello, que las teorías, que no, es llevar a la práctica. Entonces, normalmente el recuerdo nos sirve para cargar cosas negativas. Nos estructuramos y cuando vamos al futuro, es decir, cuando vamos a mañana, vamos con todas las lanzas, todas las espadas y escudos para poder ir a pelear mejor. Y son situaciones que serían fáciles de obviar si estamos atentos. Y sobre todo por ahí lo que vos planteás, yo a veces por ahí lo veo, la proyección la veo como un arma de doble filo, digamos, porque si lo que yo proyecté no es lo que pasa, ¿cómo lo vivo? Está bueno. Entonces, para mí, como que hay una parte de la simpleza y que nos cuesta en el día a día, primero es el día a día, es que el hoy es tal vez muy diferente al ayer, es lo que a veces nos cuesta aceptar, si estamos condicionados, y que mañana tal vez las cosas sean absolutamente diferentes a como que creí que podían ser. Y ahí también empieza a ser ese grado de frustración, de que las cosas no son como las proyecté, o yo pensé que mañana podía reaccionar bien, resulta que no fue así, por ejemplo, y todas esas situaciones. Y si bien es algo que nos cuesta y, digamos, yo me pongo a la cabeza, es un poco aflojarse en el ahora. Eso para mí es permitir y creer que las cosas pueden ser distintas sin ir a una irrealidad de no estar viendo lo que pasa. Claro, desde el conocimiento te iba a decir yo. Claro. Que es lo que está Sin diciendo. Claro, porque si no, es no como desde que vos vivimos un presente, nos dejamos fluir y tal cual somos, nos salen las cosas que tenemos y la mayoría de las cosas que tenemos tienen que ver con lo que vivimos, con esto que estamos diciendo de que todo se predispone, parece socialmente, para que veamos lo negativo. Pero también nosotros es como que aceptamos consumirlo. Siempre es como que hay una bandera donde nosotros... Y a veces prendemos la tele y nos quedamos mirando algo que no debiéramos, entre comillas, y tal vez no tenemos la fuerza para decir, tal vez esto no me suma. Y no discernimos tampoco, porque hay un montón de cosas que escuchamos que no utilizamos el discernimiento. Nos dejamos llevar, es más fácil que nos digan tal o cual cosa y bueno, nos creemos lo que nos dicen. Entonces no utilizamos ahí en todo el momento, en todo el tiempo el discernimiento y separar también lo que vos decís por un lado, lo que sirve, lo que no sirve, después lo que es verdad de lo que no es verdad. Claro, me lo diga quien me lo diga en la televisión, en el canal más importante que hay. Si es mentira, es mentira. Claro, pero a ver, lo que yo me planteo, que esto no sea teoría, porque a mí me gusta ver un partido de fútbol. Sé que detrás de todo ese deporte hay un negocio monumental. Entonces, ¿cómo puedo? Porque la otra es irme a la montaña o al campo a sentarme y estar en silencio y
Y no es así. Pero, por ejemplo, si vos podés ver un partido y disfrutar en familia, por ejemplo, No, en ¿qué familia tiene no de puedo malo? porque no en mi te- casa no no lo quieren quieres. ver el A nadie le partido. interesa. Ahora, la historia es que si ese partido, más allá de la realidad que subyace dentro de esa situación, si ese partido a vos te saca de las casillas, por ejemplo, porque sos tan fanático de un equipo que te saca del eje, ahí está, creo yo estarías consumiendo algo que no te suma. Ahora, si vos podés verlo con tranquilidad y es algo que de alguna manera Un disfrutás, es un esparcimiento. espacio, cada persona tiene un derecho de su espacio de descanso, de disfrutar de cosas. Ahora, son dos cosas absolutamente diferentes. Una realmente te saca y la otra tal vez vos la estás viviendo desde otro Claro, lado. pero no está afuera, es decir, No. No es el partido. no es claro. el partido. Somos nosotros Claro, mirándolo. somos nosotros. Sabiendo que a nivel social te apuntan, Sí. porque vos quieras o no, con toda la información que te lanzan, y muchos terminan siendo fanáticos. Entonces, hay algo que está fuera de nosotros que trata de meterse. entrar todo el Entonces, tiempo. también uno poder ir equilibrando todo eso que sucede afuera, teniendo el mayor equilibrio que se pueda. Ahora, no es sencillo, es decir, uno tiene que darse cuenta, uno tiene que tener la decisión de cambio, uno tiene que tener la decisión de, mediante la atención, ser cada día más consciente. ¿Y qué es ser más consciente? Porque uno se tiene que dar cuenta qué es lo que pasa. Que si yo no me puedo enredar en un Boca River, puedo ver el partido, pero enredarme en todo lo que hay detrás, y es la inconsciencia. Ahora, Bien. si juega San Lorenzo es otra historia. Sí. Y también depende de conocerse, o sea, porque Pero si vos es te lo que- conocés, claro, sabés. es lo que estamos hablando. Es decir, ahora, esto es, ¿cómo se llega caminando a Buenos Aires? Les pregunto, es decir, o no cómo se llega, si cómo se empieza a llegar. Si hay que dar el primer paso. ¿Y son cuánto? Millones. No tanto como millones tal vez, pero muchísimos pasos que hay que dar. Entonces, 500.000 deben ser, una paso larga. Los tenés contado. Pero dando el primero, el segundo paso, es decir, teniendo la intención de saber, de ser consciente, porque esto de la alegría, esto de la felicidad que uno puede llegar a tener, tiene que ver con ser cada vez más consciente, cada vez estar más atento a que el árbol está al lado nuestro, que las estrellas están y las tenemos que mirar, que hay un día de sol y un día de lluvia y que los dos son dignos de ser vividos. Es decir, ir conectándonos con lo trascendente de la vida. Vivir. Sí, está calladito, Guillermo. Yo te escuché el otro día y la verdad que parece que hablaste para el otro día y para ahora. Puede ser. Yo no estaba el otro día. Sí, hay una forma que yo trato de emplear, estoy cansado de mi cabeza, Lucho. Sí, yo también de la mía. Y de la tuya a veces también, ¿eh? 2 más 2, y yo todavía sigo creyendo que es 4, cuando la vida me ha demostrado que 2 más 2 es menos 31 más 50. Entonces, yo estoy cansado de que me tomen de punto, es decir, todo el mundo tiene su teoría, 40 economistas, para entender que si la luz vos pagabas 500 pesos y ahora pagás 5.000, aumentó. Y entonces entonces, ¿qué es lo que yo hago? Cuando vamos a hablar de bondad, yo no tengo muy bien definida la bondad. A mí me parecía que la bondad era una condición humana, de un humano con otro humano. Pero me pregunto, ¿ser bondadoso no es luchar para que mis hermanos de la tierra no hagan una ciudad o levanten una ciudad en un cauce de río, desviando el río, sabiendo que inexorablemente Va a volver el va a río por volver? ahí.
Entonces, es necesario, dentro de la bondad, lo interpreto, quemar tierra para que venga Doña Soja, donde desplazar al mundo animal. Otro día me enteré por un noticiero así de esos científicos que el tapir, que es la primera vez que yo lo veo, tenía una idea muy allá, que porque ensucia el agua cristalina de los arroyos, muere porque no puede tomar agua sucia. Entonces, ¿qué hacemos? O yo me pregunto, que yo incorporando, que llevado a la práctica, ¿qué puedo hacer? Agarrar la manguera, que ya de viejo la estoy agarrando, regar el pasto con cariño, si veo que una piedra está sobre un brote, trato de correrla, pero amar la tierra, respetar lo que está a mano de uno. Y después ya, humano a humano, a mí me cierra algo. Si yo no hago algo por el que dirán, he perdido la facultad de vivir. Yo tengo que hacer lo que me dicta mi corazón. Y sé que algún día voy a caminar una gran avenida en contramano. Si tiene banquina me puedo salvar de primer choque, pero si yo tengo que ir a la verdad que sostengo, y quédate tranquilo que algún auto me va a levantar para arriba. Entonces tengo que ser, la bondad es un arma con la alegría que es interna, que me va fortaleciendo, que me va templando. Le disparo al chamullo confidente, como dice el tango, de esas copas de almacén, que se come un garrón uno, que el 2 más 2, que el 4 no. Y yo no estoy invitando a una rebelión de los noticieros, pero sí una reflexión a que cada uno viva como lo siente. Es decir, el principio del amor es vivir como uno lo siente. Si no, creo yo que nos metemos en algunos callejones que son pasto para los cuerpos inferiores de uno. Te agarra la mente con una emoción y te hace creer hasta que está viviendo en un paraíso artificial. Y yo lo que quiero es romper todo eso que, si yo eso lo conozco y no me ha hecho nunca nada bien, si a todo eso le he agregado tabaco, alcohol y cosa golda, pero yo todo eso no lo dejé porque nunca me dio la mínima alegría, era la alegría del momento y el otro día sí, era placer, la frustración. Claro, el placer que no tiene que ver con la alegría. Entonces, yo digo, con una invitación a que agreguemos cosas más allá de lo que comprendemos. Y para eso hay que saber buscar silencio, aprender a pensar, hay que aprender a repensarse, porque uno no es un tonto a la edad que ha llegado, con miles de experiencias de trabajo, etcétera, etcétera. Bueno, pero ese pensamiento hoy no sirve. ¿Cómo repienso mi vida? Y con un amplio horizonte, porque sea donde te encerrás un poquito, es donde ya no querés salir y mi caso, cuando yo pierdo el repensarme permanentemente, es que agarro entre el televisor y la heladera, conozco yo de memoria ese camino, que voy picando y a las 9 de la noche no sé si tengo que cenar, dormir, caminar, no sé. Es decir, uno es producto de perder la atención por la vida, pero hay que agregarse componentes para encontrar distintos caminos, porque si vos crees que la salida es una sola, ahí te vienen toda la expectativa, los sueños frustrados, cuántas cosas vienen. Uno lo ha vivido eso. Ahora, si alguien quiere comprarse una ropa del color que le gusta porque tiene la disponibilidad, si alguien quiere viajar a ver un espectáculo musical, a ver un espectáculo y sabe el porqué y tiene la disponibilidad, ¿qué es tanta historia no hacer? ¿Va a cambiar la vida del hombre o la vida individual del hombre porque no lo quieras ver a un espectáculo deportivo, de moda? No le entiendo. Claro. Es decir, para mí hay cosas aburridas. Yo cuando veo a un hombre hablar de
relaciones de piñón y todo como me toca de una bicicleta. Yo prefiero una hermosa empanada criolla que tenga que abrir las piernas para comer y no escuchar que el piñón 12 con el plato 56 te da medio metro más de velocidad. Cada uno tiene su historia. Sus prioridades. Yo una vez la discutí. Yo era tesorero de un banco y en el consejo de administración se enteró uno que a mí me gustaban las carreras de caballo, que tomaba como una diversión. Entonces yo dije, voy a la carrera de caballo, a La Plata de hoy gasto 200 pesos, que la mayoría era de pastelito, No etcétera, de etcétera. Y había tipo en esa época que para ver un beat le pagaban 5.000 pesos. ¿Cómo es la historia? El burrero no puede gastar 200 pesos y el amante de la música 5.000. Entonces déjense de joder. Seamos nosotros, vivamos con amor, con cariño, con atención, pensando primero en uno para multiplicar y después ofrecerlo al otro. Si te agarra la mente, como la mente que yo tengo, que está programada numéricamente, pero me destroza, es una cosa que yo todavía después de 20 años sueño con relaciones técnicas del banco donde yo trabajaba con el Banco Central. Ahí a veces estoy tomando mate y me siento olor a tabaco y hace 40 años que dejé de fumar. Entonces, yo conllevo todo, yo no he sido un santo, pero sí voy en camino de que quiero ser un hombre alegre y conforme conmigo mismo y no tener miedo al qué dirán de la gente. Porque si no ¿cómo es esto? Si vos querés ir a Europa, sos un nuevo rico, ¿de qué te la tirás? Y resulta que los ricos en este país son los inventores de los tangos, de tirar manteca al techo y champán desde principios del siglo XIX. Entonces basta ya tener toda una idea, porque está todo conformado para que uno viva de acuerdo al pensamiento y la riqueza de otro. ¿Al qué dirán? Yo tengo 73 años y jamás nadie me puso un peso en el bolsillo. Ahora yo al Estado, que he sido un buen pagador de impuestos, le he puesto de todos los colores. Entonces, bueno, no me llevo nada, no debo nada, déjeme vivir de acuerdo a mi corazón, a mi manera, a lo que siento. Porque si no, uno entra en ese 2 más 2 es 4, y es mentira que 2 más 2 es 4. Sí, en la vida es distinto. 2 más 2 es para los chicos que la tabla. Pero es claro, para enseñarles la tabla. Claro. Y ese sentir desde el corazón tiene que ver con lo que estamos hablando, es decir, ir limpiando, ir corriendo aquello que empaña o que no deja ver con claridad. Poder expresar lo que un corazón puro tiene que expresar, y mientras tanto como podemos, y mientras tanto como nos sale, pero ser auténticos con lo que estamos viviendo. Vamos a otra pausa. Si ponemos un tema musical y volvemos enseguida.
Quédate con nosotros. Te seguimos acompañando. Bueno, seguimos con Aprendamos Juntos. Como siempre, hay una parte del programa en la cual comentamos que somos miembros de una institución que Adriana comparte con nosotros, que es Impulso de una Nueva Vida, la Fundación Impulso de una Nueva Vida. Y un poco comentamos cuáles son las actividades, o los invitamos a que vean la página de la Fundación. Gloria creo que va a leer algo respecto de justamente de parte de la bibliografía que hay allí. Sí. Siempre invitamos a que entren a la página. Es hermosa. Adriana justamente es una de las que participa activamente en esa parte de la fundación y es www.impulsodeunanuevavida.org. Ahí hay muchísimo material para escuchar, hay conferencias, hay que es lo principal que hace la fundación, ¿no? Transmitir conferencias en distintos lugares de la Argentina y bueno, a donde es convocado Daniel Ferminades, que es quien da las conferencias. Y bueno, todo se comparte ahí en la página de la fundación. Hay una parte que es la agenda, que pueden entrar ahí y ver cuándo Daniel va a un lugar o al otro, y normalmente se transmiten en vivo todas las conferencias, así que quien le interese, quien quiera participar, quien le guste estos temas, quien quiera ahondar en ese trabajo interno, en ese autoconocimiento, le podríamos decir, puede ingresar ahí, que es muy lindo todo lo que nosotros compartimos y lo vemos de tanto valor para nuestra vida, ¿no? Yo hoy siempre busco algo referente al tema que se desarrolla y bueno, hoy quiero leer un fragmento, es un mensaje que se llama Alegría. Si dejas entrar a alegría en tu vida, desplegará sus alas y todo lo impregnará del maravilloso sentido que derrama en su vuelo. Ella despertará tus sentidos. Cada flor tendrá renovado aroma para tu olfato. Cada paisaje cobrará vida ante tus ojos, pues es ella quien nutre de colores las cosas todas. Cada latido de tu corazón valdrá la pena si en cada uno de ellos permites que ella esté presente. Si dejas entrar a alegría en tu vida, otra será la realidad ante ti, pues descubrirás florecer tu interior y tu rostro tendrá su huella, una sublime sonrisa y una dulce mirada. Deja que alegría despliegue sus alas y vuele en tu vida sin limitarla. Descubre sus dones y su gracia, pues ser más puro no habrás de hallar en el cielo todo si en la hora de latir amor te encuentras. Deja que alegría guíe tus pasos y que alegría te muestre la vida, y de la mano de ambos encontrarás a la paz, que con sus enormes alas llenará tu corazón. Aprende a vivir. Bueno, esto está en la página. Está en la página de la fundación, en la parte que es bibliografía. Ahí hay artículos, fragmentos. Bueno, este es un mensaje que está allí compartido. Le damos la bienvenida a Enzo, que demoró en acercarse a la mesa, pero bueno, presente. Tarde, pero seguro. ¿Cómo uno pareciera ser que quiere algo o que desea algo y cuando lo obtiene no encuentra el sosiego? Y por ejemplo, tengo dificultades de estar solo o estoy solo y no me siento bien. Y resulta que cuando tengo la oportunidad de compartir con alguien, termino discutiendo, peleando. Y qué contradicción, ¿no? Porque es como con una pequeña atención que tenga en un antes y en un después, o en el transcurrir de lo que me está pasando, me tengo que dar cuenta. Si no puedo estar solo y estoy acompañado y peleo. Ahora, es como que uno vive un sino
Es decir, una contrariedad interna que pone de manifiesto inconscientemente, así como gratuitamente, porque son cosas fáciles de entender y de prestarle atención. Esto que vos leías recién, Gloria, tienen que ver con cosas muy simples. Es decir, de observar la naturaleza, poder dar gracias. Es decir, uno tendría que poder, que podemos todos, ponerse al amparo de una corriente de bien, de una corriente de alegría que existe, que está, de una energía alegría que uno puede incorporarse. Un ejemplo bien claro con esto que vos estás diciendo, Luis. Recuerdo esto, que a quién no le ha pasado que cuando terminó el colegio o por X motivo empieza a buscar trabajo y se imagina qué feliz voy a ser cuando consiga trabajo y voy a ser el mejor empleado o el mejor empresario, ya sea la tarea que vaya a realizar, y que voy a hacer con mi sueldo y un montón de cosas que uno lo pone feliz y lo prepara para cuando consiga ese trabajo, y cuando tiene el trabajo al año uno le pregunta cómo... ¡Qué fastidio! Sí. Lo que pasa que ahí, yo no sé si lo que estamos queriendo es conseguir un trabajo y felices por el trabajo o por lo que el resultado que nos va a dar el... Sí, puede ser también. una Ahí cosa hay y una otra. confusión. Pueden ser las dos cosas. Porque si es realmente por el trabajo, seguramente no suceda eso. Sí, y también yo lo digo porque trato de recordar cuando me pasó a mí, y sí, yo tenía la idea esta de estar feliz y de poner mi mayor esfuerzo en realizar el trabajo que iba a realizar y ser feliz con lo que estaba haciendo. No solamente hacerlo por el resultado del dinero que iba a obtener por el servicio que realizaba. Y si uno no está atento a esa rutina y tus compañeros también en parte te van contagiando de esto de trabajar y levantarse temprano. ¿Cómo Entonces, me cuesta levantarme temprano? Acá cuando vuelve esto que decías recién vos, ¿cómo puede ser? Si ayer iba a hacerme súper feliz conseguir el trabajo, era algo que yo estuve luchando, y cuántas veces vemos las colas por un clasificado que sale y uno va a una entrevista y no consiguió el trabajo, y bueno, cuando lo conseguiste, o imaginarte la alegría que eso produce y al tiempo que eso te esté produciendo tristeza, porque eso es lo que pasa, el trabajo parece que produce tristeza. Entonces, o estamos locos o ¿qué? Estamos locos y no estamos poniendo el foco. No somos conscientes tampoco. y no nos damos cuenta y no nos preguntamos, porque todo el mundo está loco, entonces está bien que yo esté loco, que me pase. No está bien. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cómo puede ser que algo un día me cause felicidad y otro día tristeza? Entonces ahí está en ver qué es lo que hago, qué pongo de mí, lo que abandoné, que antes yo lo veía como felicidad y ahora no olvidé esa felicidad. Y tal vez no era felicidad Eso. y era euforia. Tal vez era el deseo justamente que no lo veía, que creía que me iba a producir alegría, y ese deseo no me produce alegría, sino es otro estado. Pero que tiene que ver con que me vaya a dar cuenta, si la atención que ponga para saber qué es lo que me está pasando. Porque hay una epidemia de pereza. Si vos ves en este momento, si los chicos no quieren trabajar, no quieren estudiar, y los grandes más o menos, y por ahí en determinados lugares no quiere trabajar nadie. Gloria, yo sé de conocerla, que goza con el trabajo, es decir, goza en el trabajo, al margen de la retribución económica. Pero son características también, de muy chica trabajó, es decir, en la casa. Es decir, uno tiene que crear hábitos que tienen que ver con las buenas conductas. No porque haya mucha gente en colas buscando trabajo es que quieran trabajar. No confundamos. Pero medio nos vamos a derivar, digamos. Claro, Si nos estamos vamos por hablando, otro. esto es un ejemplo Sí. interesante y que tiene que ver con la contradicción con la cual uno vive. Y creo que Enzo lo ponía de manifiesto respecto a las corrientes de bien y de alegría que uno tiene la oportunidad de introducirse. Entonces, el no saber qué nos está pasando
hace que vayamos para el lado que va el viento. Y el viento nos lleva al norte y después nos lleva al sur. Y muchas veces nos lleva a lugares equivocados. Pero es justamente la inconsciencia no saber lo que nos está pasando. Es decir, es un ejemplo. No vamos a hablar del ejemplo del trabajo, claro, sí o no. Pero tiene que ver con lo que nos pasa adentro. Con saber por qué hacemos esto o por qué hacemos lo otro. Sí, y una herramienta también, como hoy lo decían ustedes al principio, la memoria, el recordar a veces que tal vez cuando uno lo busca de buena forma el trabajo y lo tiene y puede hacerse de ese dinero para llevar a su casa y llevar adelante su familia, el recordar eso ya nos cambia y nos predispone de otra forma también, porque es como que muy fácilmente lo olvidamos, como eso es seguro, todos los meses llega, agradezcamos que llega, hay veces que no somos agradecidos. La alegría en el vivir tiene mucho que ver con la gratitud con que lo vivamos al día. Yo he dado el ejemplo muchas veces de que camino en determinado lugar y por el hecho de estar caminando, es decir, doy gracias. Y no hablemos de una enfermedad complicada, no, hay gente que tiene un problema en la rodilla y no puede caminar. Entonces ahora yo veo en las cosas simples de la vida un motivo para dar gracias, para sentirme feliz, porque si no voy a estar esperando de ganar el Kini y voy a creer que eso me va a dar la felicidad que no tengo porque quisiera tener el auto mejor del mundo y no voy a llegar nunca, salvo que gane el Kini. Entonces son espejismos. Sí, un ejemplo que puedo traer con eso que ya lo he comentado, que recordaba ahora, me ha pasado que por una u otra circunstancia me ha tocado hacer dieta y esto va más... ¿Te he visto? Un poquito, por suerte. Y esto lo traigo también como ejemplo de a dónde uno pone o deposita la felicidad, qué es lo que te va a retribuir esa felicidad, esa alegría. Y recuerdo que por ejemplo, hacía ayuno, no iba a comer, a almorzar ni cenar, y me notaba que si me observaba estaba como triste, porque no iba a recibir esa alegría, esa satisfacción del alimento. Del alimento. Bueno, del churrasco con papas fritas. Alimento, sinónimo. Y uno dice, pero ¿qué son? Una comida que mi alegría dependa tanto, porque sé que dentro de mañana pasado de última voy a comer, no es que me quedé sin alimento y que no sé cuándo volveré a comer. No es nada más África. Que un día, no estoy, claro, en una situación extrema. Y ahí, bueno, me replanteé un montón de cosas y me daba cuenta dónde yo había cositas que como que me alimentaban y de donde yo recibía una alegría. Y por ejemplo, estoy con mis hijos y puedo jugar con ellos y verlos que están sanos y ahí no estoy poniendo, lo que también decíamos en parte recién, no estoy poniendo alegría y eso no me está devolviendo la felicidad. Entonces, bueno, esto como hablamos siempre, es ver hacia adentro qué es lo que nos provoca cada cosa, porque si cuando vivimos y se nos pasa todo por adelante, me angustio porque no como, no puedo comer y no soy consciente de otra cosa que pasa alrededor. Es hacer ese silencio y ver qué es lo que anda ahí dando vueltas. A veces uno puede ser más centrado o más equilibrado para poder verlo y otras veces no. Las veces que lo pudimos ver nos sirve después como recuerdo para tenerlo más presente. También eso es importante. Y el tema del día de hoy, esto de observar las virtudes, estaba pensando en que muchas veces uno cuando empieza a querer ir un poquito más a estos mundos internos, el trabajo interno que decimos siempre, y dejamos de lado hábitos que sabemos que no son tan beneficiosos para nosotros, es como que dejamos de lado a veces la alegría de ver esa virtud, de empezar o de desarrollar algo bueno para nosotros y para los demás y nos quedamos con esa tristeza de
de soltar ese hábito de que tanta alegría nos trajo en su momento, ¿no? Y una vez olvidamos. Que nos olvidamos, sí. Y una vez, como me habían dicho esto, que el que se pone triste no es el corazón, el que se pone triste son los egos, es otra cosa. El corazón está feliz cuando queremos cambiar, mejorar para nosotros y para los demás. Entonces, si estamos tristes porque estamos dejando algo que sabemos que ya no nos hace tan bien, no quedarnos con eso y saber que lo que se está poniendo triste es una parte nuestra o es algo que alimentamos durante mucho tiempo, pero que ya nos queremos desentender de eso. Es medio difícil por ahí explicarlo con palabras. Sí. Por ahí yo te entiendo lo que estás diciendo ahora. Nosotros vivimos una mezcla, es decir, no podemos determinar bien que el corazón o la mente, es decir, tenemos que sí darle cada vez más claridad y saber de dónde viene, pero en el día, es decir, en lo que te toca vivir en el día estamos mezclados. Sí. Bueno, siempre lo decimos también, ¿no? ¿Qué situación interna nos va a permitir saber? Y tenemos que estar atentos, tenemos que observarnos, tenemos que observar para afuera también, observar con la intención de aprender, no de criticar o de estar marcando el error del otro. Sí, para ayudar. Esto de hacer silencio. Nosotros, que no es lo que me pasa a mí, sino es un poco, estamos compartiendo acá una mesa de amigos, pero sí es en cuanto a objetivo o intención. Cuando yo te digo algo, y si no te voy a ayudar, ¿para qué te lo digo? Ahora, en teoría está bárbaro. Ahora, cuando vos me haces una cara que a mí no me gusta, seguramente te conteste con la misma cara. Ahora, ¿puedo hacer otra cosa? ¿Puedo tener una conducta que tiene que ver con las virtudes? Claro. ¿Puedo tener una vida distinta de la que tengo si no estoy convencido, feliz o plenamente satisfecho con lo que vivo? Sí, puedo tener una vida distinta. ¿Y quién va a permitirme transitar otro camino? Uno mismo. ¿Y quién va a elegirnos para que transitemos otro camino? Nosotros nos elegimos. Y esto que por ahí alguien escucha en este momento en la radio, ¿es para cualquiera? Sí, claro, es para cualquiera. Entonces, decidirnos a vivir en la virtud, cuando siempre vivimos en los defectos, en los egos, y es una elección de cada uno. Esto de poder dar gracia en un amanecer, es decir, el ver salir el sol o al ponerse el sol, es gratis, ¿eh? Es decir, no nos cuesta nada, no tiene que ver con lo económico, sino estar atentos a las cosas importantes que se repiten día a día. Porque el sol sale todos los días, la luna está presente, bueno, algún día que no, pero aprovechamos a ver las estrellas, es decir, son cosas muy, muy a la mano de todos. Y un poco hablando de lo que sería una virtud, digamos, que sería lo opuesto de lo que sería el defecto, ¿no? Pero hablando de la maldad y la bondad, por ahí hay un punto, está ese punto intermedio de la justicia. Y a mí me pasaba muchas veces que creo que requiere mucho más trabajo que ser bueno. A mí me pasaba muchas veces que yo decía, a mí me resulta más fácil, si tengo que decidir en dar o no dar, es dar todo o nada, así es como diciendo, ser bueno o malo. Pero muchas veces, y yo lo reconocía y lo reconozco muchas veces, para mí era mucho más fácil ser buena que ser justa con alguien. Claro. Entonces, si bien totalmente de acuerdo que uno tiene que irse o sea, la bondad tiene que estar en uno, creo que por encima está la justicia. Pero yo lo veía que para mí era más fácil, si yo tenía que dar todo, porque en mí no necesitaba discernimiento ser bueno. Hay situaciones donde a uno le sale de una forma y es más fácil ser bueno, entre comillas. Pensemos que es ser bueno en serio, digamos, claro, que no tiene dejos de intención atrás, ni está dibujado. Alguien que le sale ser bueno,
como algo natural. Sin embargo, eso requiere mucho menos discernimiento y conciencia que ser justo. Y muchas veces nos pasa que elegimos ser buenos y no justo. Claro, por ahí es un objetivo... Para mí, yo lo vivía así, yo lo reconocía como eso. A mí me resultaba más ser bueno en algunas cosas que ser justo en lo que correspondía. Y lo veía, en realidad, lo veía como una dificultad, porque me daba cuenta que tampoco ese era el camino exacto por el cual tenía que transitar, que sigue costando algunas cosas, ¿no? Pero creo que por ahí en esa, por lo menos en el tema de la bondad, para mí era algo muy tangible. Bastante más esa difícil. parte. Es bastante Porque más difícil. Es como un objetivo, Claro. porque yo puedo tener el objetivo de la justicia que va a venir con la conciencia. Es decir, va a venir con lo que yo tenga como conocimiento adquirido. Entonces voy a saber que mediante el discernimiento, mediante la intuición, voy a saber qué es lo que tengo que hacer en qué momento. Ahora, en el mientras tanto es lo que vivimos. Y yo particularmente prefiero ser bueno a ser malo. Sí, sí, totalmente Es decir, de acuerdo. en lo que nos toca ir viviendo hasta llegar a lo que Sí, vos sí, decías. sí. Es decir, como objetivo, como un ideal está la justicia. Y en el mientras tanto es lo que vivimos. Entonces yo, por ejemplo, algo que cuando te escuchaba me recordaba, que uno tiene que tener una actitud de vida bondadosa. Y prefiero equivocarme al dar, por ejemplo, una limosna, equivocarme con que esa energía traducida en dinero, uno la dio y fue mal invertida, a no darla. Entonces es una experiencia particular Sí, sí, de sí. cada uno, ¿no? Porque uno sabrá qué va transitando. Ahora, por ejemplo, el tener una actitud bondadosa te hace ceder, te hace dar. Por ahí la justicia se confunde, que no es justicia, se confunde con una estructura rígida que hace, no, si no trabajó, no merece. Que no es justicia, no es lo que vos decías, es otra Muchas cosa. veces sirve para justificar. Claro, mis propias limitaciones, Sí, sí, claro. Entonces, pero, a ver, estos son los grises, porque no es ni blanco ni negro. Si vos me podés decir blanco, yo te puedo decir negro, y podemos buscar un punto intermedio en el cual aprendamos y veamos con miradas distintas la misma situación o situaciones parecidas, y podamos ir develando verdades o porciones de verdades que están a la mano de todos. Es decir, lo que vos decís es tal cual, Adriana. Ahora, puede ser distinto y puede ser con otros Yo lo facetas, comparto con otras... como sí. un análisis que siempre dije, a mí me resulta mucho más fácil en algunas situaciones ser bueno, me sale más fácil, o sea, pues digo, sin poner un análisis, porque muchas veces esa bondad puede estar un poco contaminada, vamos más allá de eso, pero yo era algo que siempre decía, para mí me resulta más dar el todo que no dar lo que corresponde. A mí, Claro, tal vez no es el todo. claro, pero no es no dar, o No, sea, no es no no es no dar. Sí, sí. Claro. O sea, ser justo no es no dar, es dar lo que corresponde. Y a veces tal vez sí es un silencio y a veces sí una Claro, palabra. pero viene con la conciencia. Claro, pero por eso. Pero ahí también en mí había una pereza, porque Claro, era más Claro, es más fácil claro. ser bueno. Me lo saco de encima dando la Es más limosna. fácil ser bueno. O sea, por eso, Me ¿qué quedo es tranquila lo que...? fui bueno. Que por ahí la bondad, o sea, el tema de la limosna siempre es muy difícil, porque difícil entre comillas, porque se ponen muchas cosas a favor, o sea, en tela de juicio, si corresponde, si no corresponde, si uno da más, menos, pero en la vida cotidiana, en Dar tiempo, por ejemplo. sí, Por ejemplo, si un tiempo, el tiempo es mío ¿no? y no lo doy. Y lo utilizo para estar solo, para hacer lo que me gusta, porque tengo un hobby, y es dar también. Sí, el tiempo, pero también el tiempo, puedes dar todo y hasta que comprendes que la persona está ahí, corresponde que lo Sí. tome y que ya corresponde que no dar. ¿Está bien? Sí, Para mí sí, ese sí, es el sí, punto sí. que siempre cuesta, o a mí me ha costado siempre mucho Qué bien esa que te parte. cueste, que nos cueste. Claro. Y porque después, tratando a veces de ser justo, te vas al extremo, al otro lado. Claro, No a te donde te pasás de tocaba. lado.
Usted no era bueno, pero me agarraron de buenudo, entonces me voy al otro lado, en donde tampoco es el lugar en donde tengo que estar. Entonces, Ahora, la vida es eso. sí, es así. Pero bueno, es que nunca vas a conocer el medio si no conoces los extremos. ¿Cómo sabes el medio de algo si no sabes el largo y las puntas? Desgraciadamente nos damos de cabeza con cada extremo hasta que más o menos nos vamos ubicando. Sí, tratar de darse lo menos posible en la cabeza. O Claro. por lo menos no llegar a tantos extremos, pero bueno, es parte de la vida aprender también, ¿no? Sí, en relación a esto, recuerdo una vez que me pasó un amigo que me decía que él no ayudaba a la gente de menos recursos porque él había vivido situaciones difíciles y él solo había salido adelante, así que ellos también podían salir adelante y no iba a ser dándole. Y yo recordaba ahí que cuántas veces, por lo menos, y me lo tengo bien gráfico de ese momento, cuando era chico me mandaba una macana tras otra y mis padres no me decían, ya te expliqué o ya te di y ya está, si no aprendiste, jodete. Te explicaban de Te nuevo. explicaban una vez, te volvían a explicar. Eso, sumado a que no todos tenemos la misma facilidad para aprender las cosas, a Yo que a no tu venimos edad, del yo a mismo tu edad lugar, tal claro. cosa. Y bueno, ¿qué tiene que ver? Entonces, ¿cómo uno puede arrogarse y decir, te tengo que ayudar o no ayudar? Bueno, ahí estará en lo que vos decías hoy, en conocerse lo más posible para poder ser justo con el otro, pero mientras tanto, y no es fácil saber que... Pero no, el que no no te dar, voy a ayudar. por ahí no estamos pensando en el tema de algo concreto, pero por ahí esta persona, por ejemplo, que dijo, yo no me dieron y aprendí, pero tal vez no le puede dar algo, pero le puede enseñar lo que él aprendió, o sea... No tiene que ver con los materiales. No tiene sí. que ver con Sí, lo mira, lo material, material. claro, que por eso no necesariamente se resuelve, de decir, sí, a mí nunca me dieron, pero yo aprendí, bueno, qué Vos bueno. podés dar tu tiempo sin decir bueno. nada. Muchas veces el acompañar es cebar un mate cuando alguien tiene un problema y no tenés que decir nada, pero los dos saben, o más personas saben que uno está al lado, o que el otro está al lado mío, y no tenés que decir nada. Esto no tiene que ver con lo material, No. y lo material tiene una trascendencia y tiene una causa que tiene que ver con lo espiritual, es decir, con lo que no tiene materia. Si cuando vos das algo y tal vez se traduce, como hablábamos recién, o que es un caso concreto, en una energía que tiene que ver con una ayuda, con un dinero, y hay algo atrás que tiene que ver con algo espiritual, que tiene que ver con una conciencia de ayuda, con un darle la oportunidad a otro que se realice en algún aspecto que si no, no podría. Es decir, vos cuando das trabajo, es decir, hay una parte que tiene que ver con que vos organizaste algo con un objetivo y que tiene que ver con lo material, pero vos al dar trabajo estás dando otras cosas también. Y hay veces que es muy complicado el poder materializar la retribución económica porque los números no cierran. Entonces, es un entendimiento de convivencia que es muy difícil de llevar a la práctica. Porque el que da trabajo quiere que el otro haga determinadas cosas y el otro, como no se adecua, bueno, es complejo, ¿no? Tendríamos que hablar tal vez. Lindo tema para la semana que Sí, viene. para la semana que viene o vamos a ir viendo. Ahora, todos estos ejemplos que podemos dar siempre se resumen o tienen como de fondo lo que es vivir de una manera diferente. Vivir lo más atento que podamos. Priorizando otras cosas. Vivir priorizando aquellas cosas esenciales en la vida, que normalmente no tienen que ver con lo que vemos, con lo que tocamos, sino que están más allá de lo que vemos. Y es de lo que queremos hablar normalmente en el programa y que es lo que está tan bien en la página de la Fundación. Entonces, ¿se puede vivir de una manera diferente? Claro que se puede vivir de una manera diferente. ¿Vivimos nosotros de una manera diferente? Y a veces sí, a veces no.
Porque cada vez que nos enojamos, yo me enojo, es decir, no vivo de una manera espiritual, de una manera bondadosa, de una manera consciente. Ahora, si me doy cuenta del error, es como que me caí y tengo la posibilidad de levantarme de nuevo y seguir caminando hacia el objetivo que me he trazado, hacia el ideal de vida que tengo. Y esto es una posibilidad que tenemos todos. Sí, la alegría también de cuando uno emprende este trabajo interno, de que uno va consiguiendo estadios de libertad. Sí. Porque a ver cómo sería eso. Voy tomando conciencia de que hay cosas que las puedo hacer de otra forma y que hay cosas que las venía haciendo por una conducta heredada, contagiada por amigos, lo que sea, pero yo voy viendo que no, tal vez esto no lo quiero más, esto lo puedo hacer de otra forma. Entonces como que dejamos de hacer lo que hace todo el mundo, porque todo el mundo lo hace, y empezamos a tener esa libertad de poder decir, no, yo acá lo quiero hacer de otra forma, o quiero cambiar tal o cual actitud. Entonces por ahí nos olvidamos también de eso, pero el poder manejar nuestra vida y ir recuperando esos controles, esos comandos de este barco, sin duda es una gran alegría. Puedo cambiar un montón de cosas que antes no las podía hacer porque era nada más que un títere o un barco que flotaba a la deriva y que iba para donde me llevaba el viento. Hay un ejemplo que me pasaba el otro día en casa con mi señora, que a veces discutimos, ¿vos sabés? Que tenés cuidado que te puede estar escuchando. Sí, sí, ajá. Bueno, pero yo me voy a tratar de no complicar nada. Y por ahí discutimos y yo me daba, antes, hablando de esto que estoy haciendo mención, ¿no? Yo le echaba la culpa a ella me echaba la culpa a mí, quedábamos enojados y bueno, en algún momento las cosas se arreglaban o se vivía como se podía o se tapaban con ella. Y ahora yo puedo ver un montón de veces que me equivoco, que veo que tal vez yo contesté mal, porque claro, lo más fácil es echarle la culpa a ella, porque veo un montón como siempre decimos, es mucho más fácil ver lo que hace mal el otro. Pero cuando empezamos a ver un poquito lo que nosotros hacemos mal, ya tengo las herramientas como para poder empezar a cambiar eso. Y yo le decía, discutíamos, ¿no? Y le decía al ratito, bueno, te pido disculpas, tal vez te contesté mal o hice una mala cara. Y me causaba gracia, me dice el otro día, pero al final me viví pidiendo disculpas y no cambias nunca. Digo, mirá, estuvo buena. Celebro. Estuvo muy atenta. Sí, no se le escapa nada. Celebro que me doy cuenta ahora y te pido disculpas. Te pido paciencia porque seguramente hay un montón de cosas que me va a costar un tiempo cambiarlas, pero por lo menos las veo y te puedo pedir disculpas y puedo ver cada vez más cómo ir superándolas, pero eso antes ni sabía que existía. Claro. Es más, daba por sentado que no y que la razón era mía y la culpa era del otro. Hay una frase célebre de Lelutier, yo la tengo como muy registrada, que dice: errar es humano, pero echarle la culpa al otro es más humano todavía, dice. No, para mí es la mejor de las frases de Lelutier. Ahora, uno tiene que ser buscador de la verdad, siempre buscar la verdad. No es fácil. Porque cuando nos dicen algo y yo veo desde dónde me lo decís, o si vos no hiciste lo mismo que yo hice, o si no lo hiciste antes, o si no lo vas a hacer mañana. Entonces me decís algo que tiene que ver con mi conducta, que puede estar bien dicho o mal dicho. Eso va a ser mi fortaleza de recibirlo, si soy buscador de la verdad, porque me lo pueden decir mal. Ahora, si me lo dicen mal es problema del otro. Como yo lo recepcione, si soy buscador de la verdad, es lo que a mí me va a servir. Entonces, en lugar de decir, pero vos hiciste lo mismo. Es decir, ¿qué me está diciendo si vos ayer estuviste en la misma postura? Es decir, no, reconocer aquello que no fue acertado en mi conducta y tratar de cambiarlo. Pero eso es como, nosotros queremos escribir en idioma y resulta que no hacemos los palotes.
Y primero hay que hacer los palotes. Y estos son cosas a tener en cuenta para poder escribir luego. Es decir, soy buscador de la verdad. Quiero, es decir, acercarme a la verdad. ¿Y me voy a acercar a toda la verdad? No. Pero sí puedo tener porciones cada vez más grandes y poder que esa conciencia mía vaya enriqueciéndose. Nosotros hablamos de virtudes. ¿Y cuáles son las virtudes que tendríamos que poner de manifiesto? Y bueno, vuelvo a decir lo mismo porque aquel que me conoce va a decir, no te veo muy paciente. Pero la paciencia, la tolerancia, ¿cuánto va a ayudar en la convivencia? La constancia, porque ¿cuántas relaciones se pierden hoy? Porque no hay constancia, no hay perseverancia. Entonces, paciencia, tolerancia, constancia, es decir, tienen que ver con la convivencia. Llevarlas a la práctica. ¿Y cómo se lleva a la práctica? Intentando. Y tal vez la forma en que vos lo llevás no es la misma que la mía, pero bueno, hay similitudes y podemos aprender de las distintas experiencias. Y hay una parte que me parece que también hay que aceptar cuando uno decide hacer esas modificaciones, es que la decide uno y no implica que el otro las va a querer hacer. Bueno, perfecto. Porque generalmente se pretende ese yo cambio, pero correspondería que vos hagas Date lo cuenta. mismo. Claro. Vos cambiar también. Y no, y por ahí... Y hay tiempo distinto, claro, ¿no? y hay cosas que no sé hasta qué punto tenemos el derecho de marcar las conductas del otro. Tal vez discernirlas, pero no sé si marcarlas, porque generalmente marcarlas pasa nunca. eso. Claro. Pero por ahí generalmente sí nos podés pasa. dialogar con un amigo y decir, mira, entiendo, y más si te preguntan. Claro, es que ahí yo creo que muchas veces no nos preguntan, ese es el gran problema. Y creo que correspondería cuando preguntan, Claro, o cuando alguien no. se abre, o cuando se da, que uno pueda no marcar, sino compartir tal vez un punto de vista diferente. ¿Y cómo Pero haces generalmente con- hacemos otras cosas. ¿Cómo haces con tu hijo que deja la zapatilla en el medio del pasillo? Creo que son roles diferentes en un punto, porque sí, ahí hay una marcación Marcas. entre comillas, pero es porque de alguna manera uno está siendo el guía de algo, pero en un adulto, en un par, Claro. no corresponde, pero no es lo que hacemos habitualmente. Tendemos a estar viendo mucho, pero sobre todo para marcar y recalcar esas cosas. Y la verdad que no, creo que no corresponde y cuesta, pero porque tiene que ver que uno tiene que salir a defender su verdad, porque Sí, a tener razones. A Y tener las las razones te razones. llevan a la pelea. claro. Y cuando ponemos expectativa en lo que va a hacer el otro, Claro. que nos tenga en cuenta, ¿cuántas veces depende la alegría, mal concebida, entiendo yo, en el reconocimiento de los Claro. otros? Pero ahí hay, o sea, muchas veces se intenta hacer cambios, pero son especulativos, no son sinceros. Cuando vos estás especulando que en tu cambio vas a tener algo a cambio, es Beneficio. relativo. Y no creo que dure mucho, porque generalmente las expectativas no van a diferir de la realidad, sobre todo cuando hay terceros involucrados, como sería. Pero creo que también tiene que ver eso con la sinceridad de por qué hacemos las cosas. Hacer sin esperar. Claro. Sí, ¿y qué necesidad tengo sea yo de de que se me adentro. reconozca? Me planteo No. eso, ¿por qué necesito eso? Es el ego que te está Claro. charlando. Si cuando yo entiendo que no lo necesito, me ha pasado que me pongo mal muchas veces hasta el día de hoy, porque hay veces que no se reconoce algunas cosas que hago, y al momento que me doy cuenta y recuerdo que no tengo ninguna necesidad de ser reconocido, puedo decir que se corta, que uno se libera de eso y de Te ese liberas. malestar. Es una mochila que te sacás que es espectacular. No siempre Sí. pasa, Sí, pero cada vez puedo decir que lo voy consiguiendo un poco. Por eso un poco el tema, para mí el tema también de eso, de ser sincero con uno en lo que encara, porque muchas veces también Claro, hay sí, otras sí, va cosas otra cosa de fondo. metidas Bueno, por esto atrás. de las virtudes, también hay que estar muy atentos porque, por ejemplo, el caso de hoy, si yo tengo una virtud que soy trabajador, no tengo problema, la pereza no me afecta, soy una persona trabajadora, pero me siento feliz o alegre porque soy superior que los otros que duermen, O codicioso. o codicioso. Y O porque tenés la vanidad de mostrar que vos podés y el resto no. Claro, exacto. ¿Cuántas veces puede pasarnos eso? Y si no estamos atentos,
estamos poniéndonos felices de la desgracia o entre comillas, que le pasa al otro, porque también me está pasando una desgracia a mí, que me pongo feliz de hacer una diferencia y de algo que no me ayuda a crecer. Tal vez la humildad debería ser la prima de todas las virtudes, ¿no? Sí. Por lo menos para ayudarte Para a que no encaminarte esté un poquito, sí. a que no esté viciada de otras cosas enmascaradas. Si uno no se observa con sinceridad, y esto es una práctica, esto es un estar permanentemente juzgándose a uno mismo, haciendo un juicio de la conducta, si uno no es sincero, no puede cambiar. Porque si vos te haces una imagen de vos mismo que no es la realidad, el cambio es ficticio. Es decir, uno tiene que cambiar a partir de lo que es. Ahora, observarse como somos cuesta mucho. ¿Por qué? Porque está la vanidad, está el orgullo, está la soberbia, está y lo tenemos todo, ¿eh? Por lo menos yo no me corro. Es decir, y algunas cosas más que otras, en mayor medida o menor medida, pero los orgullos están presentes. Ahora, para cambiar algo, yo tengo que ser un observador imparcial, así como puedo juzgar en determinado momento en equilibrio una conducta, porque puedo juzgarla si que está bien o está mal, sin sentenciar, tengo que observarme a mí mismo. Y a partir de la realidad puedo hacer un cambio. Si no, estoy en una elucubración, estoy en una entelequia así de situaciones, y estoy armando castillo en el aire. Ahora, todo esto es parte del trabajo que tenemos que hacer. Todo esto es parte de una atención, una observación orientada hacia un cambio que me permitirá ser mejor cada día, y que el entorno sea mejor, y que la ciudad sea mejor, y que el barrio sea mejor, y que la ciudad sea mejor, y que el mundo sea mejor. Es decir, nos fuimos muy altos, sí, pero yo soy una parte del mundo. ¿Y cómo puedo romper todo esto que estuvimos hablando, de las noticias negativas, de cómo nos imponen la parte mala de lo que pasa? Es decir, lo puedo romper en mí, lo puedo romper en la actitud que tenga, lo puedo romper en la alegría que ponga al estar caminando, como decíamos recién. Puedo hacerlo, y todos podemos hacerlo. Es decir, el hablar de las virtudes fue, porque muchas veces nosotros hemos hablado del defecto, del ego, que está bien, pero ¿y las tenemos en cuenta las virtudes? ¿Y tenemos alguno de nosotros alguna virtud? Sin duda. Todos tenemos alguna porción de virtud. Y así como todos tenemos egos, y bueno, cada uno tenemos algunos más desarrollados que otros, pero son cosas que nos suceden a todos. Es todo un desafío el vivir de otra manera. Es todo un desafío que produce alegría el ser cada vez más consciente de aquello que nos pasa. Cuando no sabemos por qué lloramos o por qué reímos, tenemos un grado de inconsciencia que no nos permite vivir con alegría, justamente. Estamos llegando... Sí, falta... Al final, no, falta no. Yo escuché la música, pero falta un poquito todavía, Sebastián. Sí. Me cuesta un poco expresarlo con palabras, pero yo estoy convencido de esto, de que cuando uno empieza a correrse del eje y de pensar tanto en uno para ver en qué puede ayudar a los demás, es como que... Se te minimizan los problemas. Se te minimizan los problemas y al irse los problemas viene un poco esa alegría, ¿no? De sentirse más equilibrado y estar más tranquilo. Con Adriana compartimos, porque en la fundación, una de las actividades que tiene, actividades solidarias, y nos ha tocado en alguna oportunidad llevar algunas cositas a unos chiquitos que hay en un hogar acá en la provincia, y siempre digo el mismo ejemplo, que uno viene con problemas, con preocupaciones, y ve esos chiquitos que no han podido seguir estando con sus padres por una u otra razón, y están ahí, y la alegría de ellos de que alguien venga a verlos, a estar un ratito,
es como que uno lo limpia, decir qué sonso que soy en estar preocupándome por, qué sé yo, no sé, porque no pude cambiar el auto, como puede ser un ejemplo. Y estos chiquitos que son tan puros y que están viviendo una realidad que es difícil, que tal vez uno también ahí podría decir, uy, qué mal, eso me pone re mal, no sé qué hacer, pero si yo me pongo en el lugar del otro y el otro lo que necesita, lo que menos va a necesitar es que venga una persona a ponerse triste y a llorar de la desgracia que ellos viven. Ellos justamente necesitan que uno pueda transmitirle alegría y la felicidad de leerles un cuento o de estar ahí pasando un rato con ellos. Y bueno, es eso, ¿no? Cuando salimos un poquito de nosotros, de lo mal que me pone tal vez, y pongo en lo que yo puedo ser útil para el otro, dejamos de lado ese pesar. Y muchas veces conceptualmente, bueno, no sería conceptual, pero lo que nos pasa generalmente, consideramos que somos compasivos, solidarios, cuando con el que llora lloramos juntos. Y tal vez, si bien uno puede entender el dolor, tal vez la mejor actitud es ayudarlo a salir de su dolor y no sumarle el propio. Entonces, tal vez esa también es una actitud un poquito que no, como para tomar atención, porque me parece como que es algo muy, pero es muy común. Sí. Es cuando alguien llora, llorar con él, que no implica unarse en el dolor, sino caerse con él. O sea, claro, de alguna manera, tal vez parte de eso sería mostrarle el horizonte o mostrarle el otro polo del que está viviendo, con respeto, ¿no? Porque también a veces no se ve. Y eso se soluciona, o se hace mucho más fácil cuando vos pensás en lo que necesita esa persona. Claro. Porque cuando si viene esa persona y te dice un malestar que tiene, y yo ya me acordé de que yo tengo también algo parecido, y empezamos, claro, como decía, a llorar juntos, ¿qué sentido tiene? Claro. Bueno, vamos terminando este nuevo programa, este actual programa de Aprendamos Juntos. Vamos a estar nuevamente la semana próxima. Agradecerles a todos ustedes y bueno, a quien escucha, darle la posibilidad que no dijimos, así que se comunique por el Facebook o por el mail de Aprendamos Juntos, ¿sí? Sí, y antes de que nos despidamos, dar una muy buena noticia que a veces nos olvidamos. Estamos vivos, estamos todos vivos, por lo menos lo que estamos escuchando, y tenemos todo el poder y la libertad que si lo decidimos podemos cambiar un montón de cosas que hoy en día nos afectan y que queremos mejorar. Es una muy buena noticia para recordarlo. Y depende solo de nosotros. Depende de nosotros. Bueno, gracias a Sebastián en los controles, a Juan que está ahí ayudando, está Emanuel y Guillo que se fue a un costadito a escuchar. Y bueno, gracias Gloria. Gracias. Adriana, muchas gracias, estás invitada nuevamente. Bueno. Muchas gracias. Enzo, y será hasta la próxima Luciano. semana. Y Luciano que no vino. No sé si lo saludo. ¿Lo saludo igual? Sí, bueno, seguimos de amigos. Y para la semana que viene, bueno, tocaremos un tema que siempre tiene que ver con esto que es el poder conocernos un poco más y poder hablar de nuestras experiencias, de aquello que estamos intentando lograr y esforzándonos por ser un poco más consciente cada día. Muchas gracias, hasta la semana que viene.